siguiendo la estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, inicial es la cantidad de palabras, ¿verdad? Lo que vamos a determinar. Más o menos de 40 palabras. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en unas puede ir el autor al inicio y en otras va el autor al final, junto con el año. En todas, la página siempre va a ir al final. Aquí tenemos otro tipo de cita. Esto se llama un parafraseo. Y entonces va con este formato: apellido, seguido del año de publicación, entre paréntesis, seguido de la frase, quien cierra por el autor como cita textual. La cita no se encierra entre comillas y se consigna al final el número de página entre paréntesis. Entonces veamos, esto es lo que escribimos nosotros. Pongo este enunciado, por tanto, pongo el apellido, el año y escribo. Aquí no hay cantidad de palabras. Este por tanto es lo que me da el sentido de que esto es una cita parafraseada. Igual, hay citas parafraseadas con énfasis en el texto. Seguimos el formato, por tanto, pero ya no tenemos al autor al inicio. Se escribe todo lo que se necesita y el autor se pone al final. Cuando las citas textuales son la importancia es el autor va al inicio. Cuando las citas son la importancia es el texto, el autor va al final. ¿Ok? Ahora veamos. Nos vamos a ir al ejemplo del trabajo de investigación. Ahí es donde está la cantidad de párrafos que tenemos que escribir por cada elemento del desarrollo y qué tenemos que escribir. Pero siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un título, vamos a tener una producción, esto es de ustedes, y vamos a tener un tipo de cita, dependiendo de la que vayamos a necesitar. Este va a ser el formato en todo. ¿Qué tenemos que desarrollar nosotros? Entonces nos vamos a ir a el ejemplo y ahí dice. Vamos a ir al ejemplo del trabajo de investigación. Ok. Y aquí comenzamos. Entonces vean. Capítulo 2, marco teórico. Esta es la portada, ¿verdad? La portada del capítulo. Después de que terminamos con la justificación de la introducción del trabajo, inmediatamente sigue la portada del capítulo 2. Se llama capítulo 2, marco teórico. Y ya empezamos con el desarrollo. Ponemos 2.1. Y en el 2.1 se desarrolla, vean que aquí lo dice, se desarrolla el qué del tema. Entonces todos los temas de ustedes tienen un qué. El qué puede ser la guerra, el qué puede ser Mauro Fernández, el qué puede ser el VIH, el qué de la redacción del tema es lo que van a desarrollar aquí. Ponen 2.1 y ponen lo que van a desarrollar. En este caso yo estoy poniendo el arte, o pongo arte, porque así vemos esta introducción. El tema dice el arte en Europa en el siglo XVII. ¿El qué de este tema cuál es? El arte. ¿Ok? Entonces desarrollo el qué. El qué para todos va a ser diferente, en todos sus temas es diferente. Entonces desarrollan el qué. ¿Cómo van a desarrollar esto? Tienen que redactar mínimo 10 párrafos que hablen del qué, del tema, y al final van a colocar una cita textual con menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Recuerden cómo son las citas de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Son con este formato, así como está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que desarrollar ustedes acá? Bueno, buscan en varias páginas, en varios libros, en varios textos, buscan el qué de su tema, toman ideas, hacen una producción de 10 párrafos mínimo. Vean que aquí hay algo importante. Aquí dice mínimo, no dice que son 10 párrafos. Si alguien quiere redactar 15
quiere redactar 20, alguien quiere tener 40 párrafos de el qué, lo pueden hacer. El mínimo son 10. O sea, si alguien me presenta 8 párrafos, está incorrecto ese contenido, porque menos de 10 no es un contenido aceptable para poder desarrollar el qué de un tema. ¿Ok? Y después de eso, ustedes se van al formato y de todo lo que leyeron, toman al autor que más les agradó y toman un texto del autor y lo colocan en el formato de una cita con menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Esto es el 2.1. Nos vamos con el 2.2. 2.2 se desarrolla el dónde del tema. Yo aquí estoy poniendo Europa. ¿Por qué pongo Europa? Porque en este ejemplo dice el arte en Europa en el siglo XVII. Entonces tengo que hablar de Europa. El dónde es Europa. Pues hago lo mismo. Busco información en otros lugares, en otras páginas. No necesariamente tienen que ser páginas que me hablen de arte. Voy a buscar en páginas referente a historia y busco contenido de Europa. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar el dónde. ¿Cuánto tengo que redactar? Tengo que redactar mínimo 5 párrafos del dónde. Cuando dice mínimo 5, mínimo 10, mínimo 15 párrafos, los que sean, esos son de la producción de ustedes. No es una copia de nada. Es la producción de cada uno de ustedes después de que hacen las lecturas de los contenidos que encontraron. Entonces, cuando leyeron todo lo de Europa, en este caso, se sientan y empiezan a redactar mínimo 5 párrafos de Europa. Todo lo que ustedes consideran que es importante que los lectores tengan que saber de Europa. Y al final de esos 5 párrafos consignan una cita textual con más de 40 palabras con énfasis en el autor. Entonces, ¿recuerdan cómo son las citas con más de 40 palabras? Son este formato. Separan la cita textual de lo que ustedes redactaron, le ponen sangría a toda la cita textual y ponen este enunciado, afirma. Entonces ponen, fulanito en el 2010 afirma, 2 puntos, escriben lo que esa persona afirmó y ponen la página donde lo encontraron. Este es el formato de la cita textual con más de 40 palabras con énfasis en el autor. 5 párrafos. Después de esos 5, colocan la cita. Si quieren redactar después de esos 5 párrafos, debajo de la cita, quieren seguir redactando, lo pueden hacer. No hay problema. Pero antes de los 5 no pueden poner la cita. Igual en este caso, si terminaron los 10 párrafos, pusieron la cita y quieren seguir escribiendo, pueden hacerlo. Ustedes pueden seguir redactando. Pero antes de los 10 párrafos no podrían colocar la cita para este ejemplo. Después de que termino de desarrollar el 2.2, que sería el dónde, voy a desarrollar el cuándo. 2.3, y entonces aquí desarrollan el cuándo del tema. ¿Por qué estoy poniendo siglo XVII? Porque en el tema que estamos desarrollando aquí, dice el arte en Europa en el siglo XVII. Este es el cuándo. Y lo desarrollo. ¿Cómo lo desarrollan? Igual, buscan el contenido del siglo XVII, todo lo que sucedió importante en el siglo XVII, todo lo que ustedes consideran que les podría servir para que el lector se ubique en lo que ustedes van a explicar y con ese contenido que leyeron, redactan mínimo 5 párrafos. ¿Ok? Y cuando tienen esto, ¿qué hacen? Van a colocar una cita textual, con más de 40 palabras con énfasis en el texto. Con énfasis en el texto. Y ya con eso, pues ustedes tendrían. Para efectos de eso. Regálame un segundo, por favor.
Ok. De la misma forma, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen su redacción, lo mínimo los 5 párrafos, colocan la cita textual y al final, entre paréntesis, colocan al autor, el año y el número de página. ¿Por qué? Porque este es el formato de la cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto. Y ya con este 2.3 desarrollamos todo el tema de investigación. O sea, quiere decir que ya desarrollamos el 1.1 de la introducción, ya está desarrollado. Pero ocupamos estos 3 títulos para desarrollar ese tema. Cuando terminamos de desarrollar el tema, nos toca desarrollar el contenido en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el siguiente título, 2.4, y vamos a desarrollar el cuándo con el dónde del tema. Entonces, vamos a unir lo que nosotros encontramos del lugar y del tiempo, los vamos a unir para ahora sí darle la referencia al lector de que lo que yo busqué se relaciona con el otro contenido que tengo del lugar de esta forma. Son 4 párrafos los que hacen de redacción. ¿Y qué hacen también? Van a colocar una cita textual parafraseada con énfasis en el autor. Esta es la cita parafraseada con énfasis en el autor. ¿Cuál es? La que dice, por tanto, ponen el contenido y ponen el número de página. Si ustedes no quieren ver los formatos de las citas en la página del libro, no hay ningún problema. Aquí en el ejemplo, ustedes tienen los formatos de las citas, entonces nada más siguen ese formato. Para que no tengan problema con eso. Espérenme un segundo. Ok, continuamos. 2.5. Y entonces aquí ustedes van a desarrollar el problema. ¿Cuál es el problema en este caso? Vean que para este ejemplo dice importancia del arte. Vamos a ver si es cierto que ese es el problema que vamos a desarrollar. Vean que en la introducción dice qué importancia tiene el arte en Europa en el siglo XVII. ¿Cuál es el problema aquí? De la importancia del arte. Esto es lo que tengo que desarrollar. ¿Por qué lo demás no? Porque esto yo ya lo desarrollé aquí arriba. No tiene sentido ponerlo 2 veces. Entonces, en el 2.5, tomo el problema y lo desarrollo. ¿Cómo? Bueno, lo mismo. Ustedes buscan los textos, lo que ustedes necesitan leer, de donde necesiten leer, con todas las lecturas que hacen, redactan 10 párrafos y ponen una cita parafraseada con énfasis en el texto. Entonces, estas X son su redacción. Es la redacción que ustedes hacen. Los 10 párrafos. Luego ponen, por tanto, ponen la cita textual de todos los autores que ustedes leyeron, toman al que les agrade más, el que les gustó más, y al final ponen, entre paréntesis, el apellido, el año y el número de página. Y ya con eso terminamos con el problema. 2.6.